Hola, Mari, ¿cómo estáis? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Oye, qué bueno que nos podemos juntar porque en verdad estoy demasiado estresada porque no cacho nada de la materia. Yo creo que me ha hecho el ramo. ¿No cachai de fármaco? Es que en verdad, como específicamente como la benzodiazepina, eso para mí es como chino, así en verdad que no cacho nada. Ya, pero mira, a mí me pasaba lo mismo, pero vi un video y entendí todo. ¿En serio? ¿Me lo podéis mostrar? Sí, mira, te lo mando al tiro. Ya, gracias. Hola chicos, bienvenidos a mi video. Soy Constanza, soy enfermera y quise hacer este video con la idea de aprender mucho más fácil sobre los fármacos benzodiazepínicos. Vamos a comenzar. Los fármacos benzodiazepínicos son depresores del sistema nervioso central, tienen un efecto ansiolítico, hipnótico y miorrelajante. Existen dos tipos, los de larga duración, que tienen una semivida mayor de 12 horas, como por ejemplo el diazepam, y los de corta duración, que tienen una semivida menor de 12 horas, como por ejemplo el lorazepam. Vamos a la epidemiología general. Existe una prevalencia anual del consumo de benzodiazepinas de 31,4% hasta 68% a nivel nacional. Existen diversos estudios donde dicen que el consumo entre pacientes consultantes en APS alcanza entre un 30 y un 40%, con un 30% de automedicación y un 4% de dependencia en nuestro país. Respecto al mecanismo de acción general, está que estas benzodiazepinas actúan en receptores específicos BZ1 y BZ2 en el GABA. Esto hace que se abran los canales de cloro, lo que aumenta la liberación del GABA. Esto se traduce en una potenciación de los efectos inhibitorios, obteniendo efectos finales clínicos sedantes, anticonvulsivantes y ansiolíticos. Respecto a las indicaciones de estos fármacos están ansiedad generalizada, insomnio, fobias, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos afectivos, esquizofrenia, ciertas urgencias psiquiátricas como por ejemplo la agitación psicomotriz, el estrés ambiental o los trastornos de la personalidad, delirium tremens para prevenir la agitación y las crisis convulsivantes. Los efectos secundarios más comunes son somnolencia, confusión, ataxia, mareo, cefalea, desorientación y amnesia anterograda. Ahora vamos a continuar de forma más específica con los fármacos benzodiazepínicos, empezando por el diazepam, que es un benzodiazepínico de semivida larga que fue sintetizado al final de 1950. Su presentación es en comprimidos de 5 y 10 miligramos para administración de vía oral y también inyectables de 10 miligramos a 2 ml. Entonces, la vía de administración es vía oral, endovenosa e intramuscular. Las indicaciones para este fármaco son principalmente procedimientos endoscópicos y para aliviar espasmos musculoesqueléticos ocasionados por espasmos reflejos de patologías locales. El mecanismo de acción es el mismo mencionado anteriormente para el general de las benzodiazepinas. Los efectos secundarios graves destacan depresión respiratoria, temblor distal incontrolable de una parte del cuerpo, depresión y reacciones psiquiátricas y paradójicas. Respecto a las interacciones importantes es que existe una potenciación del efecto depresor sobre el sistema nervioso central cuando se mezcla con neurolépticos e hipnóticos. Y existe un efecto sedante aumentado cuando se mezcla con alcohol. Respecto a los cuidados de enfermería, es importante educar sobre el consumo de alcohol, ya que existe una interacción entre el diazepam y el alcohol que genera una exacerbación de los efectos secundarios de este mecanismo, incluso puede producir la muerte. Es importante también educar sobre el síndrome de abstinencia y síntomas de alerta de dependencia, ya que es altamente adictivo y produce alta tolerancia. Y existe además un inevitable síndrome de abstinencia después de su uso crónico en un corto a largo plazo. Finalmente, educar acerca de los efectos secundarios que produce este fármaco. Continuamos con el clonazepam, que es un benzodiazepínico de semivida corta que fue descubierto en 1967. En Chile se encuentran presentaciones de 0,5 miligramos de 30 comprimidos y 2 miligramos de 30 comprimidos orales. Los usos y indicaciones para el clonazepam son ausencias típicas, ausencias atípicas, convulsiones y tratamientos de crisis de pánico. Respecto al mecanismo de acción, es el mismo mencionado para el general de las benzodiazepinas. Los efectos secundarios más comunes son somnolencia, mareo, inestabilidad, problemas de coordinación, dificultad para pensar o recordar. Y las interacciones es importante destacar que los antiepilépticos pueden inducir el metabolismo del clonazepam, dando lugar a un aumento del aclaramiento renal y a una disminución de los niveles séricos de clonazepam cuando se administran simultáneamente. Los cuidados de enfermería es importante educar sobre el síndrome de abstinencia y síntomas de alerta de dependencia, ya que es altamente adictivo y produce alta tolerancia, y existe una inevitable síndrome de abstinencia después de su uso crónico en un corto a largo plazo. Además, educar sobre el consumo de alcohol, ya que la interacción entre clonazepam y alcohol genera una exacerbación de los efectos secundarios de este medicamento, incluso puede producir la muerte. Y por último, educar los posibles efectos secundarios de este medicamento, como sedación y somnolencia, lo cual podría generar grandes riesgos en la conducción.
Pasemos al lorazepam, que es un benzodiazepínico de semivida corta que fue descubierto en 1963. Su presentación en Chile es de comprimidos orales de 2 miligramos, sublinguales de 1 y 2 miligramos y solución inyectable de 4 a 2 ml. Sus usos son para ansiedad, neurosis, agitación e insomnio, principalmente. El mecanismo de acción es el mismo mencionado anteriormente para el general de las benzodiazepinas. Los efectos secundarios más comunes son sedación, somnolencia, sensación de ahogo, astenia, debilidad muscular, ataxia, confusión, depresión y mareos. Interacciones relevantes de este fármaco es que si se administra simultáneamente con otros fármacos depresores del sistema nervioso central, produce un aumento del efecto depresor del sistema nervioso central. Respecto a los cuidados de enfermería de este fármaco, es que la inyección endovenosa debe ser lenta, ya que todos los fármacos endovenosos deben ser lentos, ya que se debe monitorizar la respuesta del paciente, además de que es dolorosa, para no caer en una sobremedicación o sintomatología secundaria. Requiere refrigeración y es importante educar sobre los efectos que produce la interacción con otros fármacos. El midazolam es una benzodiazepina de semivida corta que fue sintetizada por primera vez en 1976. Su presentación es parenteral de 5 miligramos en 1 ml, 15 miligramos en 3 ml y 50 miligramos en 10 ml en ampolla. Su administración es endovenosa e intramuscular. Los usos y indicaciones para este fármaco son sedación consciente y profunda, anestesia, crisis convulsivas agudas e insomnio. Respecto al mecanismo de acción es el mismo mencionado anteriormente para el general de las benzodiazepinas. Los efectos secundarios más comunes e interacciones son principalmente la sensación de desvanecimiento y interacciona desfavorablemente con el alcohol y otros hipnóticos debido a que ocasionan un efecto hipnótico aumentado. Los cuidados de enfermería más importantes son conservar a temperatura ambiente, que el contenido de la ampolla no se debe mezclar con los compuestos alcalinos, que requiere una monitorización continua de la función cardiorrespiratoria, presión sanguínea y saturación de oxígeno, además del nivel de sedación. Y finalmente, administrar de forma endovenosa lenta y según peso en kilo. Para finalizar, vamos con la buspirona, que es un ansiolítico no benzodiazepínico de corta duración que se hizo genérica en 2001. Su presentación: se encuentra en comprimidos orales de 5 y 10 miligramos para administración de vía oral. Sus usos o indicaciones son trastorno de ansiedad generalizada. Su mecanismo de acción no está claramente establecido, pero se sabe que es un agonista potente de los receptores de serotonina. También se une a los receptores dopaminérgicos, alivia la ansiedad sin producir sedación, relajación muscular o alteración de la vigilia. Respecto a los efectos secundarios más comunes, están todos los comunes anteriormente mencionados para el general de la benzodiazepina, como mareo, insomnio, desorientación, náuseas, cefalea y astenia. Las interacciones importantes son concentración plasmática aumentada cuando se combina con eritromicina, itraconazol y nefazodona. Aumenta la concentración sérica cuando se combina con haloperidol. Y el uso concomitante con trazadona produce un aumento de los niveles de SGPT. Respecto a los cuidados de enfermería para este fármaco son principalmente tener precaución con no utilizar para desintoxicar pacientes adictivos a las benzodiazepinas ni en pacientes mayores de 18 años. La inyección endovenosa debe ser lenta, ya que todos los fármacos endovenosos deben tener monitorización de la respuesta del paciente, además de que son dolorosas, y para no caer en una sobremedicación o sintomatología secundaria. Y por último, requiere refrigeración. Bueno chicos, aquí termina el video, espero hayan aprendido mucho más sobre las benzodiazepinas y les sirva en su día a día de enfermero. Y Fran, ¿y te sirvió el video? Oye, en verdad demasiado, ahora sí que lo entendí todo. No sabía que podían haber diferentes tipos de benzodiazepina, diferentes tipos de presentación, larga, corta duración, los cuidados, todo me quedó muy claro. Ya, qué bueno. Cualquier cosa avísame nomás. Sí, muchas gracias.